Claro que sí, ya Hola, estamos profe. listos y por supuesto a esta hora yo me voy a poner mis lentes y de una vez le voy a dar la bienvenida al profe Paul. Profe, bienvenido, como siempre es un gustazo, un gran honor tenerlo montado acá en el Jipao, además usted compartiendo con todos nosotros todo ese conocimiento acerca de la lingüística, del lenguaje y de una vez, profe, saludar a todos nuestros televidentes, bienvenido. Víctor, muy buenos días, muchas gracias. Profe, Bueno, sí, estamos que nos está estudiamos, Gisela, profe. Elena también. Sí, hoy hola. está, todo, tres, hoy juiciosos. está todo bueno. el salón. Todo el salón completo y Bueno, arranquemos. bueno, fabuloso. Arranquemos fabuloso, con me esos parece temitas que teníamos pendientes, profe. excelente. Bueno, sí, teníamos varios temas pendientes, porque la vez pasada ustedes me dejaron muy poquito tiempo. Yo siempre les reclamo por el tiempo, ¿no? Bueno, me disculpan por eso, pero bueno, hay que reclamar tiempo Hay para que- que hay tengan que más. Ay, optimizar. profe, y feliz día de Feliz docente. ¡Feliz día, día, profe! profe. La manzanita Gracias. se la envié, ¿Eso se no la era envié el por 15 de correo. mayo? No era hoy, profe. Pero ¿Es otro? hoy es el Día Mundial de los Docentes. El mundial. Según Ah, la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo. Vio, No tan sabía. estudioso. La profe, manzanita se la sabía, mandé no por sabía. WhatsApp. Para que vea que, Bueno, nosotros sí estudiamos, profe. bueno, fabuloso, fabuloso. Profe, lo voy a tener en adelante. cuenta. Muchas gracias. Bueno, entonces teníamos varios asuntos pendientes sobre las dudas lingüísticas. Estaba tratando de recolectar la mayor cantidad de dudas que habían presentado las personas por las redes sociales. Ya habíamos hablado de la diferencia entre haber y haber, ¿cierto? Sí. Habíamos hablado de los asuntos relacionados con el signo de interrogación, que esta persona nos preguntaba por qué sucede que no se pone el signo de interrogación de apertura. Pues es muy difícil saber por qué. Hay algunas hipótesis que ya habíamos discutido la vez pasada. Dimos la respuesta a partir de esos elementos. Hoy quería agregar algunos asuntos sobre los signos de interrogación que surgieron. Algunas personas preguntaron en relación ya con el uso particular de esos signos de interrogación. Un par de asuntos importantes. Primero, cuando cerramos signo de interrogación, pues no es necesario marcar punto. De hecho, no estaría bien marcar punto dentro de los textos formales. Entonces tengan eso presente. Fíjense en el ejemplo de arriba, cuando decimos cuál es el problema a abordar, cerramos signo de interrogación y el punto allí no estaría bien. ¿Cómo se hace? Simplemente arrancamos la siguiente oración ya con mayúscula inicial. Fíjense que aquí pasa lo mismo con las exclamaciones. Le agregamos aquí las exclamaciones por si acaso. No marcamos punto después de exclamación tampoco. Otro par de asuntos es que, bueno, iniciamos con mayúscula inicial cuando, valga la redundancia, cuando tenemos de todas formas interrogación o exclamación, que esa fue otra duda que salió. Si lo primero que aparece en la línea es el signo de interrogación o exclamación, ¿lo siguiente va en mayúscula o no? Porque a veces en los celulares no está parametrizado así y les baja a minúscula. Entonces la respuesta es que sí va en mayúscula inicial, Ok. pero eso no sucede cuando no estamos iniciando línea. Por ejemplo, acá. Fíjense acá en esta expresión, el momento que saltó en esta expresión, fíjense que no tenemos mayúscula inicial después del signo de interrogación ni el de exclamación. Y la duda más común que salió cuando hablamos de los signos de interrogación fue esta de acá. Si si arrancamos con mayúscula cuando estamos presentando varias preguntas seguidas. Entonces la respuesta es, si no hay nada en el medio, si no hay una coma en el medio, vamos con mayúscula inicial. Pero si por ejemplo tenemos una coma en el medio, sí vamos con minúscula, para que lo tengan O presente. sea, después de coma minúscula. Sí. El Y resto de después- los casos con mayúscula. Con mayúscula, exactamente. Ok. Bien, Tome nota esencialmente porque esto va era para eso el lo que quiz la quería otra agregar. semana. Perfecto, profe. Eso. Pongan atención porque ese puede ser el quiz de la próxima semana. Ay, 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 ay. Bueno, bien. Aquí tenemos lo que había anunciado con tanto entusiasmo la semana pasada Gisela. Valentina Rojas, ella es una estudiante de fonoaudiología de la Universidad Nacional de Bogotá. Ella nos pregunta sobre si el Braille. braille es un lenguaje o no. Ella dice que pues, tenía una discusión con una profesora al respecto y lo que se hizo fue invocar a la RAE en el sentido de que el lenguaje es una facultad humana para comunicarnos a través de sistemas de signos o del sonido articulado. Bueno, ahí sale una discusión supremamente interesante. Aquí no vamos a enseñar braille, yo no soy experto en braille, pero lo que sí podemos definir es si efectivamente es una lengua o un lenguaje ¿O no? independiente o qué será, ¿cierto? Tengamos unas consideraciones preliminares. Para estos asuntos especializados, pues la RAE no es la fuente más precisa,
porque ya tendríamos que ir a una discusión científica. Y la RAE, el diccionario, por ejemplo, la lengua española es un diccionario general, es un diccionario del español general. No podríamos ir allá a buscar asuntos especializados de química, de física, de matemática, de contabilidad. Lo mismo sucede con los asuntos especializados de lingüística. A pesar de que obviamente el proceso que se usa para construir el diccionario es un proceso lingüístico, pues no está pensado en ser especializado en ningún área. Es importante tenerlo presente. El otro punto es significados. Y ya vamos a ver esos significados. Siguiente punto, los sistemas de escritura son desarrollos tecnológicos independientes del lenguaje, es decir, utilizamos las letras para escribir, pero eso sucedió muy tarde en el desarrollo de nuestros procesos lingüísticos, posiblemente miles y miles de años después de haber empezado a hablar. Y vamos a ver formas, naturalmente señalizamos las palabras. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando y así estoy señalizando las palabras, pero lo que ustedes están viendo en pantalla es artificial de representar las palabras. Fíjense que aquí encontramos la definición, las varias definiciones que la RAE nos hace del lenguaje. Hay 7 por lo menos, y de hecho hay otra que se agrega que es lenguaje de máquina. No vamos a analizar cada una de esas definiciones, sino que nos vamos a ir a la definición científica del lenguaje. Desde la publicación del curso de Lingüística General, a nombre de Ferdinand de Saussure, en 1916, ya se hacía una distinción clara entre 3 asuntos: lenguaje, lengua y habla. Y decía Saussure, bueno, eso después podemos dedicarle un buen espacio a contar cómo fue que se publicó el libro, el curso de Lingüística General, pero por ahora vamos a decir, decía Saussure que tenemos para, digamos, adquirir posteriormente la filosofía y los estudios discursivos, hablan de lenguaje en el sentido de eso que se usa para hablar, digámoslo en esos términos. A veces entonces se puede confundir un poquito con habla. Hay unas disciplinas híbridas que, por ejemplo, hablan de procesamiento del lenguaje, y hay otras disciplinas que van hablando del lenguaje. Entonces veamos esos detalles acá. Lenguaje, facultad humana; lengua, sistema de convenciones, lo que llamamos coloquialmente idioma. Cuando hablamos, por ejemplo, de lenguas modernas, nos referimos a ese sentido, ¿cierto? Y el habla es el acto particular. En este momento yo estoy emitiendo habla, estoy emitiendo un acto de habla. En la filosofía de los estudios discursivos es un fenómeno complejo, puede ser facultad, puede ser sistema, pueden ser acciones, puede ser el contexto, y a eso se le llama discurso. En las disciplinas híbridas, por ejemplo, la psicolingüística habla de procesamiento del lenguaje, lenguaje de los medios de comunicación o de comunicaciones. En otras disciplinas, por ejemplo, en las matemáticas, en la lógica, se habla del lenguaje formal, Profe. ¿Sí? Profe, pero yo sí sigo teniendo como esa dudita, es decir, hablamos de el acto que se ejecuta en el momento de generar la palabra, ¿cierto? Sí. Lengua y lenguaje me siguen generando esa inquietud, todavía los confundo un poco. Lengua, bueno, idioma, y el lenguaje, ¿cómo entonces hago para diferenciarlo? Nacemos, eso aquí ya le agregaría no solo la teoría de Saussure, sino la de Chomsky, esa facultad humanos que nos predispone a hablar lenguas. Entonces los niños nacen y ellos empiezan a aprender a hablar una lengua, adquieren una lengua, se dice técnicamente, porque están en un contexto en el que la gente habla. Nadie se pone a explicarle al niño sujeto, predicado, conjugue el verbo así, artículo, adjetivo, nadie se pone a explicarles al niño, simplemente aprendemos a hablar, y así aprendimos a hablar, por ejemplo, nosotros el español, ¿cierto? Escuchando. De manera natural. Esa es la facultad del lenguaje, en esencia. Ahora, se utiliza la palabra lenguaje para referirse a otras cosas, que era lo que yo estaba presentando acá, y eso es lo que genera cierta confusión, ¿cierto? Si se quiere ir a asuntos del lenguaje, les recomiendo este diccionario, solo hay en inglés, no hay en otra lengua, infortunadamente. Este es un diccionario especializado en lingüística de Oxford, en caso de que les llegue a interesar a los curiosos. Pues mire, profe, usted siempre nos trae cosas extremadamente interesantes. Lamentablemente nos quedan otros 2 temitas pendientes. El dequeísmo, que es importante, y obviamente esto de los regionalismos. Ya no podemos seguir extendiéndonos, profe, lamentablemente ya listo, ¿podemos cerrar este del braille para sí, definir, claro, profe, y de una vez. Listo. Claro que sí, Listo, nos vamos a despidiendo. responder entonces. En resumen, es un sistema de escritura. Nosotros estamos hablando lenguas hace unos 60.000, 80.000 años. Los sistemas alfabéticos surgieron más o menos, aquí soy muy impreciso porque hay diferentes sistemas que surgieron hace unos 5.000 años, dentro de ellos el braille.
Y, por ejemplo, la clave Morse y todos esos que son sistemas de señalización en general surgieron hacia el siglo XIX. Entonces, la respuesta es que no es un lenguaje en el sentido de lengua o código independiente de comunicación. En términos de que sí es un sistema de señalización como el alfabeto o el código Morse, es un sistema de señalización artificial. Es bien importante que la lengua o el lenguaje de señas sí es una lengua natural, sí es una forma natural de señalizar las palabras y de hecho pues es una lengua independiente que además se hablan diferentes regiones. No es lo mismo en Colombia que en Venezuela, que en Ecuador, que en Perú, que en Estados Unidos, que en Europa. Cada lengua de señas es bien distinta. Ella sí es un lenguaje en el sentido de lengua o código independiente de comunicación. De hecho, es una lengua natural y no es un sistema de señalización o un alfabeto dependiente. Eso es importante tenerlo presente. No es el alfabeto de señas, sino la lengua de señas particular. Vean, Bien. algo interesante, ahí Bueno, está ¿cómo nos aclarado el tratamos tema. hoy? No, buenísimo. No, perfecto, Profe, muchas profe. gracias. ¿Cómo Sí, eso del lenguaje, lengua y habla, necesitamos esa Y clase. además me hizo acordar de Saussure, que ha sido uno de los personajes en la historia que más se ha referido a este tema, ¿sí o no, profe? Bueno, fue el fundador de la disciplina de las ciencias del lenguaje. Con la publicación del curso de Lingüística General en 1916, digamos que se inaugura toda la tradición de lo que llamamos hoy en día la lingüística o las ciencias del lenguaje. Podríamos dedicarle de pronto un espacio y creo que pronto Ahí nos cumple años. Bueno, ahí sí, nos ya sé. queda esa tareita pendiente. Profe, muchas Eso. gracias por estar con nosotros. Nos vemos Bueno. la próxima semana con Chao, más que estén bien. inquietudes, con más preguntas. Y por aquí, bienvenidos siempre. Nos vamos.